Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas compañeras. noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal les fue con el receso? Trabajando. Buenas noches, Trabajando. profesor. Buenas noches, ¿cómo está?
Vamos. ¿Aló, me escuchan? Profesor, buenas noches, sí se le escucha. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy día. Vamos a terminar la sesión y les dejo las preguntas ya para su prueba. ¿Ya? Vamos a retomar lo que hemos estado viendo. A ver. Primero vamos a ver lo que estábamos viendo. Eso está acá, creo. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que estábamos viendo para ver en dónde nos hemos quedado y podemos continuar con la clase, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que es? Es esta. Sí, esta es, ¿no? Esto estamos viendo la semana pasada, ¿ya? Y hemos visto que la República ha nacido sin una clase social dominante, ¿no? O sea, una clase que pudiera dominar a todas las demás, ¿no? Y pudiera ejercer el poder. Sabemos de que en esos tiempos, en 1824, 25, 26, la pugna por gobernar el país se había dado entre los caudillos militares que se peleaban entre ellos y accedían así al poder, ¿no? La energía de Bernardo Monteagudo, uno de los más cercanos consejeros de San Martín en la lucha anticolonial, se plasmó la expulsión del grueso de los españoles peninsulares del Perú para erradicar posibles conspiraciones realistas. O sea, habían sacado a una buena cantidad de personajes, ¿no? Españoles peninsulares que tenían miedo de que ellos fueran los que se levantaran, porque habían sido los criollos, ¿no? Ahora, hemos visto la continuidad y la ruptura del tránsito de la sociedad colonial a la republicana. Las condiciones de la población originarias al fundarse la República fueron decisivas, ¿no? Ellas constituyeron el meollo de lo que Stalin y Barbstein en 1991 han denominado la herencia colonial de América Latina, donde vemos que la primera continuidad fue el restablecimiento del cobro del tributo indígena colonial, que en el Perú pues, fue abolido por San Martín, ¿no? El 27 de agosto de 1821, pero restaurado en 1826, ¿no? Con el nombre de contribución personal. También hemos visto la importante continuidad de la condición social de los indios, con relación al orden colonial, ¿no? Se expresó con la resistencia de la utilización gratuita del trabajo. O sea, ellos iban con el pretexto de las minas, las mitas, para que hagan el trabajo de los españoles, ¿no? Sacando toda la plata, sobre todo de las minas de Potosí, ¿ya? Esta era pues regulada en la época colonial a través de la mita que fue abolida por San Martín y Bolívar. Pero, sin embargo, el servicio gratuito indígena volvió a ser restablecido bajo distintas modalidades, ¿no? Sobre todo en los países andinos cuando se reafirmó la República. La más importante de Perú fue el servicio de la República, la obligación de los indígenas de trabajar en un número de días al año gratuitamente en las obras del Estado, ¿no? También hemos visto que la última continuidad, que es no menos importante, fue el papel central de la Iglesia, ¿no? Con el poder que tenía sobre las personas, sobre las almas, para que
la base del poder material no fuera pues el ascendiente espiritual, además de las obras, grandes propiedades inmuebles que poseían, ¿no? Le daban a él, le pasaban a la iglesia gente que tenía propiedades y cuando se morían dejaban su herencia y a la iglesia se iban esas herencias, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que la iglesia pues era la única que tenía la cantidad de gente, los que se casaban, los muertos, ¿no? Y que eso constituía pues la esencia de impuestos forzados sobre la producción agropecuaria, ¿no? O sea, ese trabajo de la iglesia fue muy bueno, ¿no? Ahora, el poder de la sociedad republicana, ¿no? La crisis de la estructura del poder andinas, ¿no? En este panorama, la liquidación de los curacazgos andinos, ya les he dicho que después de Tupac Amaru vinieron la eliminación de los curacazgos andinos, pese a su evidente intención igualitaria, representó pues una grave degradación para la estructura de poder de las sociedades andinas originarias, ¿no? Hay que pensar de que los que eran los curacas eran los descendientes de los incas, ¿no? Entonces, esto pues trajo medidas represivas del gobierno colonial y la pérdida de determinadas funciones claves, como por ejemplo el cobro de tributos, que mermaron fuertemente el poder del estrato curacal en su conjunto, ¿no? Ellos fueron por los grandes eliminados, ¿ya? Ahora, esta condición del alcalde, del alcalde Vara, o sea, el Barayoc, ¿no? No es inseparable pues al antiguo curaca. Este último basaba su legitimidad en su linaje noble, ¿no? Siendo el cargo hereditario, o sea, los padres a los hijos, ¿ya? Ahora, los alcaldes de indios no contaban con esa fuente de reconocimiento y se vieron obligados a buscar nuevas fuentes de legitimidad, ¿no? Para que sean, pues, reconocidos, ¿ya? Como asumir el rol de sacerdotes en los cultos ancestrales, ¿no? Algunos la hacían pues, de hechiceros, ¿no? De chamanes, ¿ya? Para los párrocos encargados de perseguir a sus cultos, ¿no? Y a fines del siglo XVIII, o a buscar esa legitimidad en el reconocimiento externo del aparato tal, luego de la independencia, esto no tenía pues muy alto costo, pues las comunidades no tenían la existencia legal reconocida, ¿no? En conclusión, el Estado fundado en el Perú luego de la independencia se organizó en función del dominio de la población indígena por los criollos herederos, ¿no? De los privilegios de la antigua élite colonial, a través de la exclusión de la ciudadanía de la inmensa mayoría de la población, en base a la ideología racista anti-indigenista. Los problemas no eran no solo de diferencias económicas abismales entre los habitantes del territorio peruano, también se limitaban a diferencias étnicas existentes entre sociedades que percibían pues distintas por sus costumbres, religión, idioma, ¿no? Hablaban acá infinidad de lenguas, y así hubieran sido todas las diferencias, hubieran sido pues posible construir un Estado multinacional, ¿no? Como lo que abundan en el mundo. En Europa, por ejemplo, hay muchos estados multinacionales, ¿no? Pero esta alternativa estuvo excluida desde los inicios del racismo colonial que justificaba la dominación de la nueva élite republicana, ¿no? Y eso pues sabemos que han sido los criollos los que han tenido acá el privilegio, ¿no? Y de aquí proviene pues la gran existencia de la paradoja en nuestra historia republicana, ¿no? La existencia de una república sin ciudadanos,
donde la mayoría, o donde la minoría se sentía pues la encarnación de la nación, ¿no? O sea, solamente la minoría, los que, los pudientes, los terratenientes, la élite colonizadora, descendiente de los españoles, ¿no? Ellos tenían el derecho de ser el Perú, ¿no? Y tenían también el derecho de excluir a las grandes mayorías. La minorización pues, de las mayorías sociales en esta infragante contradicción de un ideario democrático y liberal que consagraron las sucesivas constituciones. Ya sabemos que la de 1823 ¿no? Fue la que hizo San Martín, ¿no? Y de ahí la del 28, la del 34, la de 1856, 1867, ¿no? Y los ardientes debates pues, entre liberales y conservadores, por un lado, que sentaron pues, las ideologías reales del nuevo Estado que negaban punto por punto los enunciados doctrinarios sobre la que fue fundado el Estado republicano. Ahora, aquí se originan los problemas decisivos para la construcción de la identidad de los Andes. Las nuevas naciones fundadas, luego de la independencia, asumieron el carácter de repúblicas que se fundaron sobre los principios democráticos. Pero estas solamente reconocían pues, como sujeto a la flamante democracia, a la pequeña facción de las poblaciones, mientras los indígenas no eran reconocidos como parte de la nación. A lo más se les reconocía su condición de poblado por impotencia, ¿no? Por cuanto pudieran cumplir, ser redimidos para ser incorporados a la nación, ¿no? Y la incorporación del indio a la nacionalidad es una tarea que una y otra vez se planteó en la agenda política durante el siguiente siglo, el siglo XIX, el siglo XX ya. Ahí, hasta este rato, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿Tienen algo que decir ustedes? A ver. Rita Acuña. Aló, Rita Acuña. Melissa Leonardo. A ver, Rita Acuña. Active su micrófono. A ver, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, hasta esta altura, la República que no consideraba a los indígenas parte de la población peruana, porque todavía no los consideraban como ciudadanos peruanos, pues es una república sin ciudadanos. ¿Qué reacciones le trae a usted, qué reflexión le trae estas afirmaciones? Profesor, ¿me escucha? A ver, María Cantoral. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. ¿Me escucha? Sí. Bueno, para mí la reflexión me da que en verdad vivíamos esclavizados. Bueno, en las generaciones antiguas, los antes, ¿no? Era esclavizado, no tenían derecho, no tenían privilegio. Abusaban de ellos, ¿no? Como ustedes dicen, les hacían trabajar, les pagaban el sueldo que ellos querían, ¿no? Más o menos hasta el año, creo que fue la independencia, 1821, creo.
Más todavía. O sea, que quiere decir que ahí seguíamos todavía esclavizados, profesor. Seguían todavía. Mírame, te estoy diciendo que fundaron una república sin ciudadanos, ¿ah? Una república sin ciudadanos, ¿ya? A ver, a los indígenas peruanos, ojo, ¿ah? Los consideraban como niños, ¿ya? Ya habían sido considerados niños, ya niños, en la colonia, y por lo tanto ellos no podían gobernar su país, ¿no? Y cuando comenzó la independencia y los caudillos militares, los primeros años, ¿no? Hasta el año 50, más o menos, ya, por eso estoy diciendo, ahí están las constituciones, no le reconocían ningún derecho a los indígenas. Eran considerados como ciudadanos de segunda clase, eran considerados hasta cierto punto como mano de obra para ellos, y que los pueblos no tenían nada que hacer, ¿no? O sea, ellos eran los que gobernaban y los indígenas solamente hacían caso porque eran considerados como menores de edad, ¿ya? Profesor, lo consideraban así porque no tenían estudios ni conocimiento. Prácticamente vivían en los indígenas no le daban educación, y eso querían, para que no supieran sus derechos, para no reclamar. Es lo que vivimos ahora, pues. Es lo que vivimos ahora, es lo que vivimos ahora. Ahora sabemos leer, sí, pero desgraciadamente no sabemos bien nuestros derechos, ¿no? Mira, pero sabemos leer, y yo diría que hasta el 1 o 2% de los peruanos ni siquiera han accedido a una educación primaria y no saben leer. Ustedes miren a su alrededor, hay personas que no saben leer y escribir, ¿o no? Bueno, profesor, yo lo viví eso cuando mi mamá en sí vino niña de la sierra. Mi mamá, cuando yo tenía 10 años, mi mamá era esa de casi del 80%, no sabía leer ni escribir, y me iba con ella a esos, no sé, esos colegios que para adultos que les enseñaban. Sí. ¿No? Y bueno, le soy sincera y espero, ¿no? Pero sé que hay gran parte que es bien abandonado, esas personas igual no tienen educación, ¿no? Y eso es algo que sí. Y eso es, no trabajaban por trabajar nuestra economía, claro, nuestra autonomía. Mírame, eso lo hacen para tener al pueblo completamente ignorante, ¿no? Y eso es una de los graves problemas que afrontamos en nuestra sociedad, ¿no? Vamos a ver ahorita, ya en lo que viene a ser la clase de hoy día, ¿ya? Los liberales y la vicisitud del sufragio. Miren, a pesar de la aplastante presencia del militarismo, ¿no? Ustedes saben que los militares de los primeros 74 años, ¿ya? También 740, los primeros 50 años, ¿ya? Han venido sucediendo seguro casi todos los caudillos militares, ¿no? Lo que ha representado el primer militarismo. Y ellos han sido los militares que han logrado la independencia y se creían con el derecho de gobernar el Perú, ¿no? Se intentó construir mecanismos de representación parlamentaria, o sea, mecanismos para elegir a los congresistas, ¿no? En la discusión sobre el tipo de sufragio que debía establecerse, se confrontaron distintas visiones de lo que debía ser la nación, ¿no? Eso es un debate que habían hecho los liberales y los conservadores, ¿no? Ahora, fue un periodo marcado por un ardiente debate con estos señores, que no tuvo un gran impacto en la construcción del orden político, porque como bien ha observado Jorge Basadre, los referentes que manejaban los ideólogos peruanos
provenían de la experiencia europea y muy poco tenían que ver con lo que era realmente Perú y sus problemas, ¿no? O sea, ellos miraban el problema político, ideológico y la participación de los peruanos como algo que era propio de Europa, de España, ¿no? En ese sentido, pues, estamos nosotros siempre con una tremenda equivocación, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Ustedes ven la diapositiva? Sí, maestro. Y profesor, sí se ve. Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Yo no la estoy viendo completa. Bueno, ya. Ahora, ahora, los liberales pensaban, pues, hacia el año, hasta los años 40 y 50 del siglo XIX, ¿no? 1840, 1850, que el sufragio universal debía sentar las bases para construir una ciudadanía extendida, y sus representantes más consecuentes creían que debía darse voto también a los indios, ¿ya? Mira lo que pensaban los liberales y los conservadores, ¿ya? Dice, intentaron inicialmente construir una fuente, un frente con los artesanos de Lima, pero la experiencia práctica le deparó decepciones que les llevaron a cambiar su punto de vista. Según su evaluación, la violencia que acompañaba los procesos eleccionarios limitados era sustituida, ¿no? Ahí donde la votación se universalizaba por la corrupción y la compra de votos, de una manera u otra las elecciones terminaban siendo una fuente de corrupción social y de violencia. ¿Qué pasaba? Los peruanos, ¿no? Se dejaban sobornar, o a los indígenas que eran artesanos en Lima, ¿ya? Los ponían, los llamaban a todos y les ofrecían unas monedas a cambio de que votaran por tal candidato. Muchas veces estos electores no tenían una buena educación, porque no sabían leer, no sabían escribir, no tenían estudios, eran manipulables porque estaban trabajando para un señor, ¿no? Que muchas veces era el candidato, ¿ya? O sea, esa condición, pues eso que los ciudadanos pensaran de que se estaba haciendo mal en al decir eso de que los indígenas también votaran, ¿no? Ahora, de una manera o de otra,
era pues una total corrupción estas elecciones, ¿no? Ahora, podría pensarse que los liberales fueran pro-indigenistas, ¿no? ¿Ya? Miren, los liberales pro-indigenistas. Pero en realidad, la visión que ellos tenían los indígenas y los negros no era mucho más positiva de los conservadores, ¿ah? En los discursos de Tábara, los indígenas son calificados como desgraciados y raza embrutecida. ¿Ya? Sin embargo, a diferencia de los conservadores, los liberales atribuían el atraso de los indígenas no a sus taras biológicas, sino a que estos no habían tenido participación activa en la vida política. El sufragio debe ser una escuela ciudadana y un elemento redentor de los sectores subalternos. O sea, acá está diciendo de que los liberales, ¿no?, que ellos consideraban que eran una raza embutecida, desgraciada, ¿no? Los liberales atribuían este retraso a los indígenas no a sus taras biológicas, ¿no?, sino que como nunca habían participado en las elecciones, como nunca habían sido candidatos ni nada por el estilo, entonces tenían ahí una buena alternativa para poder pensar de que eran ignorantes de estos debates de la política, ¿no? Y, como le digo, eran fáciles de manipular, ¿ya? Porque estos señores habían tenido, pues, una fuerte influencia sobre los electores, ¿ya? Sobre los electores. Vamos a ver aquí. Ahora, hasta 1896, miren, hasta 1896, el sufragio, pues, comenzaba, a ver, 1896. Espérate. 1896. Ya. A ver, los hechos no eran pues a los indigenistas, sino a los artesanos, a quienes los liberales aspiraban a transformar en un perfecto ciudadano republicano, ¿no? Era supuestamente con ellos con quienes debía iniciarse el proceso civilizador para los hombres, ¿no? Que luego de la existencia de los sectores populares urbanos y las comunidades campesinas, pues, o sea, existía, sin embargo, un problema para que los liberales pudieran establecer alianzas efectivas con los artesanos, ¿no? Era el agresivo discurso liberal en contra de otros gremios a favor del libre comercio también, por ejemplo, ¿no? Los artesanos querían un Estado protector que prohibiese la importación de aquellos artículos que eran producidos en el país. Mientras que los liberales estaban pues en la apertura total del mercado nacional
a las importaciones. Con el resultado del distanciamiento entre ambos grupos, de hecho, fue la primera gran movilización de artesanos que se produjo en 1858, ¿no? Y consistió pues en atacar barcos al Callao para arrojar el mar al mar, puertas y ventanas, que la oligarquía limeña habían importado, ¿no? También para fines de la década del 50, o sea, del siglo XX, del siglo XIX, 1850, los liberales habían abandonado sus veleidades democratizantes y se habían dejado pues estar interesados en los sufragios como mecanismo de integración nacional o como una escuela ciudadana, ¿no? Se opusieron a que ni siquiera de manera retórica el establecimiento del sufragio indirecto de la Constitución de 1860, que volvió a colocar a los colegios electorales como mecanismo y limitó el derecho pues, de voto solo a los varones mayores de 21 años, ¿no? Pero que pagaran impuestos, ¿ah? ¿Ya? O sea, todos estas cosas que iban haciendo, ¿no? Iban a mermar lo que era la democracia verdadera. Me levantó la mano una chica, ¿sí me levantó? Profesor, disculpe, Rocío. Sí. Lo que pasa es que estamos tratando de leer, pero solamente se ve la mitad de la diapositiva, no se ve completa. ¿No se ve? No, solo la mitad. A ver, ya. A ver. La diapositiva es esta de acá. Esta de acá. ¿La ven completa? Es que aquí una pantalla. ¿Está completa? Ya se ve Sí, completa, profesora, ahora sí maestro. completa. Yo también profesor, había ahora sí ya se levantado ve. mi mano porque no se veía, pero ahorita ya se ve, profesor, gracias. Ya, ahí está a ver, hasta 1896, ¿no? Hasta 1896, el proceso de sufragio comenzaba con la formación de registros, ¿no? Una tarea entregada por lo general a las autoridades edilicias, no sea al gobierno municipal, ¿no? Y en pocos casos a las autoridades políticas, pues, ¿no? O juntas compuestas por funcionarios municipales, ¿no? Políticos y judiciales de la localidad, ¿no? Estas juntas estuvieron constantemente dominadas por intereses locales, pues, regionales o capitalinos. Era habitual falsificar listas de ciudadanos, incluyendo individuos muertos e incapaces, y eliminando de registro personal que tenían expedito su derecho, ¿no? La elección propiamente tenía un ritual que combinaba la política y la religión, ¿no? Los ciudadanos con este derecho pues a votar luego de oír la misa, el Espíritu Santo, bueno, elegían a los miembros de cada una de dichas mesas en plena vía pública, ¿no? Acá están en plena vía pública, ¿ya? Y se efectuaban buenas elecciones, una preliminar en relación a la mesa, ¿no? Y estos luego elegían a los candidatos para senadores, diputados, presidente de la República, ¿no? Muchas veces degeneraron pues en combate porque se agarraban a trompadas, ¿ya? Que asaltaban a las mesas de sufragio, porque venían los opositores o los candidatos de otra lista y se agarraban ahí feamente, ¿no? Sin embargo, pues tuvieron pues las elecciones hasta ese momento eran
como ellos lo tenían así, ¿no? Ahora, los conservadores, alguna reacción conservadora, ¿no? Una reacción conservadora, ¿no? La reacción conservadora. Los conservadores tuvieron una mayor fortuna porque pensaban mejor la real naturaleza del poder que había instaurado la República, ¿no? Ahora, su más destacado representante fue este señor, el sacerdote y educador, pues, Bartolomé Herrera, que tuvo un destacado rol en la sociedad a mediados del siglo XIX, ¿no? Una de sus intervenciones de mayor influencia alcanzó provocando una polémica que tuvo una gran resonancia, pues, ¿no? Fue hecha desde el púlpito en el sermón del 28 de julio de 1846, en la Catedral de Lima, en el Te Deum, que conmemoraba el 25 aniversario de la emancipación, ¿no? ¿Ya? Ahora hemos hecho el 200 aniversario, imagínate, han pasado 1775 discursos de obispos, ¿no? O de personajes que hayan hablado en ese día. Dice, los errores impíos y antisociales que difundió la Revolución Francesa y que habían inspirado mucho el fervor revolucionario peruano, llenó de alabanzas a España, que la calificó de potencia en la que brillaba en todo su esplendor la fe de Cristo, sosteniendo la tesis de que Dios había enviado a España a América para que la formase como nación. Así como Dios había colocado tantos pueblos bajo la autoridad de los romanos para facilitar la propagación del evangelio, colocó a los americanos bajo España. Para esto, para que el evangelio pues llegara puro a ellos y arraigara pues en su suelo. Para él la emancipación no era sino la reacción del hijo que, terminada la gestión, ¿no?, nacía la vida, ¿ya? Y que en este caso pues a la vida independiente, ¿no?, pero que no debía pues ni podía olvidar a la madre patria que le había dado pues la vida. La independencia tenía que ser algo así como un paréntesis dentro del proceso de formación de una sociedad de carácter católico, monárquico, corporativo, ¿no? Y evidentemente conservadora, pues. ¿Ya? Estas reacciones que hace, pues, Bartolomé Herrera es desafortunada, pero es ese pensamiento político que hasta ese momento nos llevaban a lo que ellos eran, pues, ¿no? Sobre todo el de Bartolomé Herrera, que fundamenta en su visión particular de lo que es la naturaleza humana o del hombre, ¿no?, y las relaciones entre ambos. Pues para él, el origen de la soberanía reside en la naturaleza, que a su vez depende de la voluntad divina. Dios nos da autoridad a los hombres a un determinado rey, ¿no? Pero ha creado una naturaleza en la que los individuos son desiguales, en la que unos tienen más capacidad que otros y que estos, más dotados por la naturaleza, por Dios, en última instancia, quienes tienen el derecho divino de gobernar. La monarquía tradicional se encuentra pues instituida en una visión de la aristocracia del saber, ¿no?, una élite inteligente, de la inteligencia. O sea, ellos que tenían pues el derecho de gobernarnos solamente por ser inteligentes. Ahora, Herrera es tajante en ese sentido, ¿eh?
aunque repugne a las preocupaciones difundidas por los exagerados escritores del siglo, es indudable que algunos hombres han nacido para mandar y otros para obedecer, ¿no? El pueblo es esto, pues, ¿no? La suma de individuos de toda edad y condición, y no tiene la capacidad ni el derecho de hacer las leyes. El derecho de dictar las leyes le pertenece a quién? A los inteligentes. O sea, a la aristocracia del saber, creada por la naturaleza. De esta manera se da una fundamentación de tinte racionalista, ¿no?, a la estructura social colonial que garantiza el poder que esté siempre en manos de la clase dominante, en donde provienen los inteligentes, esto es, los que tienen la posibilidad de cultivar sus cualidades intelectuales en razonamiento a una fundamentación y no una providencia, ¿no? Como Herrera, pues, si no positivista y racista científica, sería envuelto, pues, en enunciarse al iniciarse el siglo XX por Francisco García Calderón, que es otro que ya le voy a hablar, ¿no? No sé qué tienen, ¿alguna reacción ahorita? ¿Ah? ¿Cualquiera? ¿Isaida? Continúe nomás, maestra, ahorita, no, si no, de antes había levantado mi mano cuando no se pero veía ya, nada. pero ahorita, a ver, porque según Bartolomé Herrera, solamente las clases dominantes podían, las inteligentes nomás podían. ¿Ah? A ver, Rocío Gironda. Profesor, yo pienso que esa idea que ellos tenían más que todo era para su conveniencia, o sea, como veía que los indígenas en ese tiempo, bueno, la mayoría de población peruana no tenía conocimientos, entonces él al decir ese discurso que hizo justo el 28 de julio, o mejor dicho, en la misa Te Deum, era justamente para eso, o sea, para seguir diciendo, seguir calcando que solamente los que tienen inteligencia, o sea, podían dominar en el resto. Y lamentablemente, pues en ese tiempo nosotros no estábamos capacitados, no teníamos educación, la mayoría analfabeta. Entonces era una forma de seguir aprovechándose. Y bueno, al decir eso en público era mucho más, ¿no? Es lo que he entendido y lo que pienso. Mira, eso no está lejos de ahora, ¿ya? Ahorita todavía las clases dominantes todavía atacan con mentiras o verdad, no sé cómo será, ¿no? Pero atacan y hacen creer de que los que están gobernando ahorita son ignorantes, ¿o no? Claro, hacen ver de que ¿qué hace un ignorante en el palacio gobernándonos? ¿No? O sea, es lo que se ve actualmente. No, por eso, o sea, ellos nomás se sienten en la capacidad de gobernar. Por eso digo, ¿no? Todas estas cosas que ellos han venido hablando desde el comienzo de la República se siguen dando hasta ahorita. Yo les he hecho un recuento de la República desde el comienzo, en estas 3 últimas clases, y no está lejos de lo que es ahorita la política, la democracia, el trato a los peruanos, porque el peruano de provincia, del interior del país, es poco menos que nada, ¿no? A ver, Alejandra. Profesor. Dime, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué me Profesor, dices? yo quiero opinar sobre la ¿Sí? Constitución de 1896, ¿Ya? en el cual ellos decían de que solo los varones que pagaban impuestos podían votar. ¿Sí? Y también una cosa es que a partir de esa fecha, yo pienso que desde más antes ya existía lo que es esto de la corrupción, ¿no? En las listas de votación. Se puede ver mírame, ¿usted ha visto esa película El último bastión?
Ahí se ve, profesor. Sí, sí En le el vi. Yo último- le digo que profesor, usted la sí le he vea, visto. usted la vea, porque en la última ovación se ve, ¿no? Como hay un hombre que está ahí, a un costado, a los que van a votar, ¿no? Entonces dice, no, yo no sé Ajá. leer, a él, y tú tú votas por él y ya está, ¿no? Y le pagan. ¿Ya? Eso es lo que se hacía, pero se Sí, reunían profesor. las personas ahí y los obligaban a votar por el candidato que ellos tenían, ¿no? O decían, o por su jefe, que era lo que ellos votaban siempre, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Maestro, buenas Sí, noches. buenas noches. Disculpe, como usted estaba explicando, yo ahí en una diapositiva anterior que estaba presentando y estaba leyendo, Sí, donde habla también sobre las corrupciones, pero utilizando otras palabras. Mejor dicho, que la corrupción estaba ahí también y ahora también a la gente, o sea, mejor dicho, la gente que tiene poder económico quieren dominar desde esas así es, fechas hasta ahora. Ahora hasta mismo, ahora. en estos días estoy viendo eso que están Sí, haciendo al sí, presidente Castillo, ¿no? Lo sí, hace eso desde esas fechas hasta ahora en diferentes, se le ve solamente que son diferentes contextos, ¿no? Pero, sí. en fin, la corrupción se ha dado y se viene dando. Nos quieren marginar a la clase humilde. Eso es lo Sí, hemos visto hoy día, por ejemplo, al Premier, ha ido al Cusco y ha ido a solucionar un problema, ¿no? Y todavía le estaba viendo a, este, a, a Juliana Oxenford, ¿no? Ahorita nomás, y ella dice, pues no, algo bueno ha hecho, dice, algo bueno. O sea, lo que hacen estas personas inteligentes, ¿no? Las únicas que pueden hacer las leyes, o las únicas que pueden solucionar los problemas, tratan de ningunear a las autoridades del país, ¿no? Entonces, eso también es lo que los lleva pues a hacer esas declaraciones, pues, ¿no? ¿Ya? Acá el pensamiento político de Bartolomé Herrera. Ya. Ahora, Profesor, sí, bueno, ya que está hablando sobre política, yo le entendería si fuera no es que yo sea una persona que por donde venga, que venga, todos somos, el que no tiene inga lo tiene de mandinga. así es, así Exacto. es. Ahora, dígame usted, que usted es una persona preparada. Si usted no tiene la capacidad, aparte del conocimiento y el manejo de personal, sin tener la capacidad de resolución de problemas, es algo muy difícil y complejo de manejar. No cualquiera lo tiene. Uno lo llega a tener cuando tiene ya años trabajando, supongamos, como director. Tú tienes el control de 300, 500, hasta de 1000 personas. Pero discúlpeme, pero yo sé la historia de él es un ingeniero, no sé qué, tiene una maestría. Sí. Él no ha llevado eso. Él Claro. no tiene el control. Entonces, dígame usted, esa persona, ¿cómo va a resolver el problema de lo que sucede? ¿No? Entre todo, no es eso. Yo creo que las personas que deben estar ahí en el manejo del país debe tener conocimiento y estudios y manejo de cómo solucionar el problema, ¿no? En verdad, discúlpeme, he visto su hoja de vida y nada que desear. No, nada que desear. En cambio, me imagino que usted, ¿cuántos años tiene de docente y tiene conocimiento y todo eso? ¿No? Espero en verdad que no nos atrasen más años. Eso es lo que yo espero, ¿no? Ya, no, pero yo lo que he visto ahora que él ha ido al Cusco y ha dado solución al problema, ¿ya? Él está hablando con las personas y mira, te voy a decir algo. Claro, porque él es del Cusco, profesor. Por eso, pues, pero las ahora, personas... si se va, pues claro, ha dado solución ahí. Imagínese solucionar un problema en otro lugar, porque él ha dado solución... Pues va a ser lo mismo, porque mira, él está yendo a las personas que tienen el problema como su igual, y las personas sí lo van a escuchar,
y le van a hacer caso. Van a ver, ¿ah? Profesor, esa idea que tengamos, que es su igual, todos somos iguales acá. Si uno No, trata la idea de, no, de que uno es igual, uno acá es diferente, cuando estamos muy mal. No es cuando por van, nada, profesor. sí, Discúlpeme, pero yo he trabajado con empresas, con gerentes, con Corporación Rey, ingenieros extranjeros. Si uno se cree menos, te sientes menos, entonces no. Uno tiene que sentirse igual que todos. Nadie claro, es más por dinero que uno. Uno nunca tiene que bajar, sentirse menos, ¿no? y ni sentirse más, ¿ah? Ni sentirse más, Exacto, exacto. para estar, No, es por eso mismo, ¿no? Si uno se deja pisar, no, claro, ¿no? Exacto. así es. Miren, el proyecto de constitución que Herrera redactó para la Asamblea Constituyente de 1860 asume la visión conservadora de la realidad. Ahí proponía la restauración de los diezmos eclesiásticos, ¿no? O sea, dar la 10ª parte de lo que ganas a la iglesia, ¿no? Los fueros personales, los bienes de manos muertas, y apartaba de la ciudadanía a los vagos, los militares y los policías y jornaleros y los sirvientes. Según Basadre, se trató del mayor esfuerzo constitucional hecho desde la perspectiva conservadora del país, ¿no? La Constitución se aprobó, que se aprobó fue conservadora, pero propuesta por Herrera en tan reaccionaria que fue rechazada, ¿no? Era tan reaccionada que fue rechazada. El pensamiento de Herrera fue muy influyente entre los intelectuales de la facción criolla dominante. Las posiciones esperaban una buena medida de lo que era el sentido común de los oligárquicos, ¿ya? Aunque su formación providencial apenas disimuladamente la monarquía hacía difícil defenderlas abiertamente, ¿ya? Ahora, ahí nos encontramos pues con que Herrera pues es tajante, ¿no? ¿Ya? Es tajante. A fines del siglo XIX, sus tesis pudieron revestirse de una argumentación moderna, gracias al aporte del positivismo y el evolucionismo, ¿no? El darwinismo social ingresó pues, con gran éxito en la elaboración de los intelectuales oligárquicos y brindó una sustanciación laica a la convicción de que los indios eran inferiores por naturaleza. De la mano de la escuela criminalística latina de César Lombroso y sobre todo de Enrique Fermi, estas tesis permearon inclusive la elaboración de los intelectuales indigenistas de las primeras décadas del siglo XX. En su mayoría, pues, abogados formaron en esa escuela que tenía una gran visión criminalizada del indio, ¿no? Ellos pensaban que el pragmatismo, los labios gruesos, la frente ancha, el fenotipo indígena encajaba bien en el tipo criminal, ¿no? Descrito por los teóricos italianos, los relatos de Enrique López Andújar en los cuentos escogidos andinos refleja bien esa actitud, ¿no? Es realmente es indignante ver cómo ellos prácticamente hacían un fenotipo del peruano, ¿no? Ustedes vean ahí el cuento escogido de López Andújar, ¿no? Y lo describe pues al indio como un criminal, ¿ya? Ahora, una clase en apuros, ¿ya? El civilismo al poder, ¿ya? La oligarquía no se mostró pues interesada
en participar activamente en la política mientras sus intereses no fueran afectados. En realidad, consideraban a la política un quehacer subalterno, ¿no? Y que lo que era más conocido contra los militares que sucedían en el poder, ¿no? Mientras que se les dejaba la mano libre para poder atender sus negocios vinculados a la consignación del guano, ¿no? Lo más importante, fuerza de riqueza del país, ¿no? Ustedes saben que el guano, que esto apareció pues más o menos en 1840 más o menos, ¿no? Y que Basadre pues ha reflexionado acerca de las condiciones necesarias para que el poder pueda realizarse fundamentalmente el problema del liderazgo, ¿ya? Él dice, si un país quiere desempeñar una función activa en el mundo, necesita algo más que una masa, a pesar de ser de que este suministra la base telúrica, la unidad histórica, el complejo sociológico, la estructura económica, la materia prima humana, que son los cimientos de un país que necesita el mando, ¿no? Eso es lo que hablaba Basadre. Ahora, el mundo puede provenir pues, de la aristocracia de sangre, como sucede en las sociedades tradicionales, o los caudillos improvisados, ¿no? En la época de más revuelta, ¿no? Pero siempre es necesario el liderazgo. La democracia no quiere decir que nadie gobierne, sino que el pueblo escoja sus propios dirigentes por medio del sufragio. Pero un tiempo corto con poderes limitados, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en el Perú elegimos un presidente para 5 años, ¿no? Ha habido unas épocas que lo elegíamos para 6, pero en Estados Unidos, desde 1874, que tienen su república, hasta ahorita los presidentes solamente duran 4 años, ¿no? O sea, es tenemos un ejemplo ahí, ¿no? Pero acá en el Perú siguen pensando en 5 años, pues, ¿no? Las grandes democracias anglosajonas pues, han invertido y popularizado una palabra que expresa mejor este concepto, ¿ya? Leadership, ¿no? Su diferencia con la excepción totalitaria del mando que está en un modo como surgen sus alcances, extensión o duración, ¿no? Para el gran historiador de la República, Jorge Basadre, no ha tenido pues élites oligárquicas. Y allí recibe pues una responsabilidad fundamental, ¿no? De la clase dominante peruana en nuestros problemas no resueltos, ¿no? Él dice, se ha hablado mucho de la rebelión de masas. Olvídase con frecuencia el fenómeno de la deserción de las élites. Por eso que la actitud guanera cambió pues, bruscamente cuando el ministro de Hacienda del general Balta, ¿no? Le arrebató la consignación del guano para entregársela al comandante francés André Dreyfus, ¿no? Dreyfus era un señor que acaparó todo la explotación del guano, ¿no? Antes, ellos habían dado unas concesiones a peruanos, empresarios, que tenían ahí a su cargo la extracción, ¿no? Pero vino pues Nicolás de Piérola, ¿no? Que fue ministro, y hizo el contrato con Dreyfus, y esto pues amenazaba mortalmente los intereses oligárquicos, y en la década de 1860 se incrementaron las llamadas élites para participar tanto en la vida asociativa como en la política, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la otra. Vamos a ver. Maestro, Sí. un ratito, Dime. puede dejar esa diapositiva ahí para copiarle, maestro. De antes estaba tapándole la mitad.
¿Sí? Sí, A ver, maestro, recién. ¿estas diapositivas no les han dado? Sí, estaba ahí, solo parecía la mitad, maestro. Ahorita está apareciendo bien, gracias. Así, ya. Ya Vamos lo a ver, copié. ya. Vamos a ver. A ver, era normal que militares provenientes de grupos subalternos distintas de la oligarquía, mayormente mestizos, llegaran al poder. Pero entonces esta lo rodeaba pues y lo contaba sin dejar por medio de murmurar de ellos y burlarse de sus espaldas, de tal manera que aseguraran sus intereses, ¿no? La participación de la oligarquía en la política se concretó con la formación del Partido Civil, ¿no? El primer partido que tuvo el Perú, ¿ya? Que asumió que la defensa de sus intereses, buscando dotar finalmente la plutocracia limeña con una representación política propia, y se trató pues del primer y virtualmente el único régimen civil del siglo XIX, ¿ya? O sea, hasta el año 1899, ¿ya? Que tuvo pues que afrontar una crisis económica que obligó finalmente a la declaración del país en bancarrota en 1876, ¿no? El Perú, que había tenido hasta el año 1875, por decir, un apogeo tremendo con lo del guano de la isla, se vio con que el Perú se declarara en bancarrota, ¿no? ¿Y todo por qué? Por la firma del contrato Dreyfus, ¿no? La firma del contrato Dreyfus les había dado todas las capacidades a Dreyfus, un francés, de llevarse todo el guano, ¿no? Y tenerlos en sus depósitos en Europa, y de ahí le iban a pagar al Perú. Iban a pagar la deuda externa, qué sé yo. Se creía que era un contrato bien, pero nos vimos con una bancarrota total, y en apenas 3 años después se dio vuelto la guerra con Chile, en 1879. Pero miren, si nosotros investigamos un poco más y no vamos a ver lo que dice de un historiador, ¿ya? De un historiador. Pero ustedes comiencen a buscar en datos, en periódicos, de Chile, de Perú, de Bolivia, inclusive, y comienzan a ver periódicos, escritos, qué sé yo, y por ahí van a tener que aparecer lo que era Inglaterra para Chile, ¿no? Ahora ya hay voces que dicen que Chile ha sido pues ayudado por Inglaterra, que Inglaterra lo preparó para la guerra, ¿no? Entonces, Dreyfus era su vecino, ¿no? Tranquilamente pudo haber ayudado a Dreyfus a hacerse del guano, y para apurar las cosas, el presidente 79 le declara la guerra a Perú, ¿no? Y eso de ahí seguramente es una manera clara de hacer lo que hicieron, ¿no? La catástrofe de este conflicto, pues, significó para el país el camino, pues, al segundo militarismo, ¿no? Ya saben, el primer militarismo fueron los militares que lograron la independencia del Perú, ganaron y se creían con el derecho de ser la presidencia, ¿no? Pero en este segundo militarismo son los militares que han perdido la guerra con Chile y que creían que eran los únicos llamados a restaurar el Perú. Por eso le llamaron en la época de la restauración, ¿ya?
Y el de los caudillos, pues, por ejemplo, Andrés Abelindo Cáceres, Iglesias, ¿no? Que tuvo que ser expulsado del poder a través de una guerra civil en 1895, y así Nicolás de Piérola, el segundo gobernante del siglo, el segundo gobernante civil del siglo XIX, llegó al poder a través de las armas, pues, ¿no? Cuando le dieron la posibilidad de gobernar el Perú, pues, ¿no? Con un golpe de Estado, ¿ya? Ahora, la guerra con Chile es importante desde otro punto de vista. Yo no le voy a hablar de la guerra con Chile como siempre se ha hablado, ¿no? ¿Ya? No, la reflexión sobre las causas del desastre llevó pues a la primera crítica orgánica del orden social, ¿ya? Creado pues después de la independencia. En el discurso de 1888, Manuel González Prada, poeta, acá está, ¿ya? En un discurso sentó la base pues, de la crítica al orden oligárquico que repetía a lo largo del siglo XX. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. O sea, Manuel González Prada, ya estaba poniendo el dedo en la llaga. No contemos a los peruanos que viven en esta parte occidental de la cordillera, pues. Al otro lado hay peruanos. Al otro lado, esos peruanos tienen que ser contados. ¿Ya? Y esa autenticidad de la nación que excluía a la gran mayoría de los peruanos. Para él, el problema medular de la organización republicana se encontraba en la radical distancia existente entre los postulados democráticos del ideario de los fundadores de la República y la realidad social peruana concreta, pues, ¿ya? Entonces, ya, ahora, al inicio del régimen, de su régimen, Augusto B. Leguía, ¿ya? Otro presidente después de el último presidente de la República Aristocrática, ¿ya? Ejerció pues un indigenismo oficial promulgado en 1920, una legislación que reconoció a las comunidades indígenas, ¿eh? Dándole las armas para defenderse del frente de agresión del latifundismo. O sea, los hombres que tenían la tierra, los propietarios de la tierra, ¿ya? Esto fue consecuencia de la influencia de algunos destacados indigenistas que apoyaban el régimen, como el de Hernando Castro Pozo y José Antonio Encinas, ¿ya? Al mismo tiempo, consagró la condición de no ciudadanos de los indígenas, ¿no? A través de una legislación tutelar que los hechos colocaban una condición de menores de edad. O sea, ellos todavía insistían en tener a los indios peruanos como chiquillos. ¿Ya? Y eso está en pleno siglo XX, o sea, es la discriminación siempre iba para más. ¿Ya? Esto colocaba José Carlos Mariátegui, trató de ganar a los indígenas en el proyecto socialista que consagraba abriéndole las páginas a la revista Mauta, ¿no? Él escribía en la revista Mauta, pues estaba convencido de que la cuestión indígena era capital para cualquier proyecto de transformación de la sociedad, ¿no? Para cualquier proyecto de la sociedad, ¿no? Ahora, en su célebre ensayo, Nuestros Indios, ¿ya?
en 1903 calificó pues de una gran mentira a la República Democrática, ¿no? Que era de 2 o 3 millones de individuos que vivían fuera de la ley. Ese mismo periodo gestó el indigenismo como corriente de la reflexión social, artística, republicana, ¿no? Florinda Mato del Turner. Esa mujer que escribió Aves sin Nido, por ejemplo, ¿ya? Que es una de las más destacadas escritoras, ¿ya? Que hizo el indigenismo literario, ¿ya? Y fue apadrinada por González Prada, ¿ya? Pero la exclusión de la población indígena del voto, ¿sabe hasta cuánto se alargó? Hasta 1979, ¿ya? En 1979, que finalmente la Constitución de ese año decidió otorgar el voto a los analfabetos. Recién en 1979. ¿Ya? Ahora, Jorge Basadre ha afirmado que el hecho decisivo de la historia peruana en el siglo XX ha sido el descubrimiento del indio. Manuel González Prada fue el primero en señalar que el problema del indio era ante todo económico y social. Y Mariate y Ayala Torre afirmaron en la década del 20 que no había solución posible al problema del indio si no se solucionaba el problema de la tierra. Ellos pedían la reforma agraria, ¿no? Radicales y conservadores coincidían en el que el problema fundamental debía afrontarse incorporando al indio a la nación, ¿no? Ante la propuesta de los que divergían, ¿no? O sea, la expansión del indigenismo tuvo pues un telón de fondo en la gran movilización indígena que sacudió la tierra peruana a partir de la segunda década del siglo XX, ¿no? Que alcanzó el punto más elevado entre los años 19 y 24, ¿no? Que fue respuesta de la gran mayoría de latifundios a costa de las tierras comunales, ¿no? Y que no hubo, sin embargo, una relación entre ambos procesos, que favoreció también a la expansión del indigenismo, reivindicaciones anticentralistas, regionalistas, ¿no? Que fueron pues la tierra arrasada, ¿no? Y de la sierra que se hizo frente a la costa también, ¿no? Dime, Isaila. Maestro, la pantalla siempre está por la mitad. ¿Sí? Sí, profesor. A ver. Ahí está por la mitad, ¿no? Ahora sí. Gracias, maestro, está bien. Yo acá la veo tapada. Acá ya la veo tapada. Bueno. Ahora, luego de la derrota con Chile, ¿no? La pérdida del guano y del salitre que se perdió también en la guerra con Chile, se centraron las posibilidades de que la oligarquía pudiera emprender pues, un proyecto de desarrollo y capitalista autónomo, pues, ¿no? Los capitalistas terminaron pues, limitándose a la condición de socios menores de las empresas imperialistas, tratando de construir un orden social autoritario, ¿no? Que mantuviera a los sectores populares apartados del poder, ¿ya? Ahora, el periodo que va entre 1895, año de ascenso de Nicolás de Piérola, y 1919, asumió la presidencia de la República a pesar de haber sido elegido democráticamente, pues, ¿no? Es excepcional lo que fue Beringus, ¿no? Y que fue derrocado entre 1914 y 1916 por el general Luján Roberto Benavides, ¿ya?
Ahora, la acusación del poder oligárquico. Esta acusación que le hacen al poder oligárquico es tremendo porque los gamonares estaban perfectamente establecidos y la violencia y la servidumbre favorecieron pues, la expansión terrateniente de las tierras del campesinado de la sierra, ¿ya? Y los grupos de poder local serrano utilizaban pues, el poder estatal a su propio beneficio, ¿no? Y la oligarquía costeña, ¿no? La franja que tenía las grandes haciendas azucareras, Ayactí, Chucarapi, Casagrande, Catavio, utilizaba pues esta privatización del poder porque dada la debilidad del Estado central era pues conveniente para ella y los gamonales pues se encuadraran a la población indígena manteniendo el orden utilizando la violencia. Cuando las elecciones los gamonales solían recurrir a la movilización de los indios para tomar las mesas electorales y apropiarse de las ámforas, ¿no? Estas, para poner pues, sus propios candidatos que debían votar los indios por su vaticinado. Y esto es lo mismo que hacen también los candidatos al comienzo de la República, ¿no? Pagaban para que les votaran por ello, ¿no? Ahora, la clase criolla, quienes compartían su visión del mundo y la condición para construir la nación, era la desaparición del indio para su exterminio puro y simple, ¿no? A la vía inglesa, dice, ¿no? Y la inmigración de los individuos, las razas vigorosas, ¿no? que permanecieran superar a la tara biológica de los indígenas a través del mestizaje biológico. Para otros, la redención del indio pasaba por eliminarlo, física o culturalmente. Y es lo que han hecho hasta ahora, ¿no? El genocidio físico y el genocidio cultural es lo más grave que pueden haber hecho. En este sentido, este es un sentido común que ha tenido una enorme fuerza en el país. En cierta manera, este programa se ha realizado, pues, si se observa la continua reducción del peso de la fracción definida como India, que se ha producido a lo largo del siglo XX, ¿no? Acá se corta lo que se ve. Sí, maestro. Sí, maestro. Solo la Acaba mitad de se ve cortarse, ahorita. profesor. Ahora, Y se ve, profesor, igual. igual se ve. La mitad cortado, profesor. La ¿Así? mitad se ve negro se ve. Nuevamente se malogró la pantalla, maestro. Ahí está, ya está bien. Ya Ahí está, bien, maestro, profesor. ya está ya. Ya. Qué raro, ya. A ver, ahora, la generación de los contenidos del centenario y la emergencia de los partidos moderados. Me refiero a los 100 años de independencia, ¿ya? El cuestionamiento de la sociedad oligárquica alcanzó su más alta expresión en los años 20 del régimen de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? En la crítica de la generación del centenario, a ella se debía con la constitución de dos movimientos políticos, ¿ya? Que de mayor influencia pues han tenido en el siglo XX partidos como el aprista de Víctor Rueda de la Torre y el Partido Socialista fundado pues, por José Carlos Mariátegui, ¿no? Eran pues, opositores frontales del régimen oligárquico y del imperialismo, ¿no? El APRA, ahí a la Torre quedó en el imperialismo y el APRA, ¿ya? Creían pues que eran la base necesaria de una revolución social que los trabajadores debían conducir el país. Esto de acá ya daban unas pautas necesarias para que Aya La Torre y Mariátegui pues fueran los visionarios del país, ¿ah? ¿Ya? Y Augusto Leguía fue derrocado. Este presidente Leguía hizo un gobierno
Yo le digo que es un calco el que hizo Fujimori, ¿ya? Fue derrocado en 1930, se religió 3 veces, ¿ya? Su gobierno duró 11 años, y su caída pues abrió una etapa de intensa agitación, ¿no? La candidatura de Daya La Torre al poder se enfrentó pues a Sánchez Cerro, que gozaba de una gran popularidad, ¿no? Por haber depuesto al creador de la Patria Nueva, o sea, Alegría. Las elecciones fueron ganadas por Sánchez Cerro, pero en un estrecho margen. Pero ya Daya La Torre pues no aceptó ese resultado de los escrutinios, ¿ya? Igualito que ahora Keiko no quería aceptar que haya ganado Castillo, igualito también haya La Torre, ¿no? Y se hizo pues el presidente moral del Perú, ¿no? En opinión de Jorge Basadre, que participó en la elaboración del Estatuto Electoral, que consagró el voto secreto por primera vez, se trató de una de las elecciones más limpias de la historia política del Perú, ¿ya? El enfrentamiento pues prosiguió en distintos terrenos, dividiendo pues en una guerra civil que culminó con el asesinato de Sánchez Cerro, que lo mataron ahí en Santa Beatriz, cuando iba a hacer una revista a las tropas que se iban al norte, a la guerra pues, con el norte, ¿no? El enfrentamiento fue conseguido en distintos terrenos, ¿ya? A este lo mató pues un militante aprista, ¿no? Y la oligarquía colocó entonces al poder al mariscal Óscar Benavides, que derrotó a Berlinguer en 1914, pues, ¿no? Ahora, el ocaso de la oligarquía. Los años 40, el agro peruano había entrado pues en una grave crisis, ¿no? Y comenzaron a hacer las invasiones a los territorios del Perú, ¿no? Sobre todo el Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cosme, ¿ya? Haciendo las famosas barriadas, ¿ya? Ahora, los grandes cambios en Perú a mediados del siglo han estado experimentando pues la creación de nuevos contingentes sociales, ¿ya? Y esto de acá es lo que hemos vivido los últimos años, ¿no? Hasta 1956, que han sido pues años terribles, ¿no? Hasta que el 63 entra este señor. ¿Saben quién es o no saben? ¿Saben quién es? ¿Belaúnde, profesor? Belaúnde Terry, claro, ¿ya? Él fue presidente en 1963, ¿no? Y después viene el golpe de Estado que le dio Velasco al general, al presidente Belaúnde. Si hay tiempo la otra semana, ya les hago la última parte, porque les he hablado de la democracia en el Perú, y espero que les haya servido este capítulo, ¿no? Y que yo de todas maneras voy a hacerle las preguntas, les voy a hacer unas preguntas abiertas, ya abiertas van a ser para que las contesten a su manera, ¿no? Lo que ustedes piensan, yo no les digo que hagan como yo pienso, ¿ya? Sino cómo piensan ustedes, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver la capacidad que tienen ustedes para hacer un análisis crítico de las cosas, ¿ya? Un juicio crítico y su calidad para poder escribir, ¿no? Si ustedes lo escriben bonito, lo hacen bien, se sacan buena nota, ¿no? Pero respondiéndome las preguntas, ¿ya? Maestro, disculpa, que nos estás haciendo una tarea o qué es lo que está diciendo. No hay ninguna tarea, todavía no hay ninguna tarea. Ya y lo que está mencionando ahorita, por favor, maestro, yo ya entré un poquito tarde, disculpe, por favor, si puede repetir. Lo que le estoy diciendo es que lean todo, ¿no? Las diapositivas que les he dado, las 3,
y que de ahí voy a sacar las preguntas para que ustedes las respondan. Yo quiero que yo les digo, las preguntas van a ser abiertas, o sea, van a responder y no quiero que me respondan como yo les he hablado, ¿ah? ¿Ya? Quiero que me hagan su juicio crítico de las cosas que han pasado en el Perú en estos 200 años. ¿Ya? Ok, maestro, gracias. Eso nada Esa va más. a ser la nota de tercera unidad, ¿no? Sí. ¿Ya? Esa es la tercera unidad. Por eso le digo, yo le voy a sacar las preguntas, ¿no? Ustedes me las hacen, las responden abiertamente, no las voy a hacer cerradas, como, esta es una respuesta y tú tienes que responder, no. ¿Ya? Yo En quiero la que ustedes- plataforma va a estar, profesor, ahí va a eso. estar, ahí va a estar, ¿ya? Ya, Ya, maestro, muchas ahora les gracias. preparo las preguntas y yo se las doy a ustedes para que me las hagan bien hechas, ¿ya? Listo. Nos vemos la otra semana. Chao. Hasta luego, profesor. luego, Muchas maestro, gracias. gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeras. Ojalá que hoy haya estado bien la clase, que la hayan Gracias, entendido. profesor. Buenas Siempre noches, sus clases son excelente, profesor. interesantes. Ya nos vemos. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.